Bueno, ya se son de Euler, por decirlo así. Este, Aquí lo que tenemos bueno, aquí nos dan esta ecuación, que todavía no sé qué es de Euler, pero realmente si sacan un factor común, este X, perfectamente lo divide en aquí, y ya así les queda una ecuación de Euler. Entonces, eso es lo primero, entonces es una ecuación de Euler, solo que hay que hacer un trabajito antes para poderla ver así. Entonces, si sacamos el factor común por una cuestión de tiempo y para también que nos dé chance de ver bien los problemas, me voy a saltar, o sea, voy a escribir unos pasos, pero más que todo va a ser un poco más verbal, llamémoslo así. Entonces, eso nos va a quedar como a ver, espérese. Va a ser un x cuadrado, y segunda, menos 2x, y prima, es igual a 8y más x a la 3, ¿verdad? Entonces voy, perdón, ahora sí. Ok, entonces, sí, es que lo que quería revisar es que este menos, no sé si fue que se comieron un paréntesis o solo va acá. Bueno, ahora sí. Bueno, y el cambio de variable apropiado para una ecuación de Euler es lo que conocemos como que x es logaritmo natural de z, logaritmo natural de x, que e a la z es igual a x, uy, perdón, y ahora sí, perdón, y que y' es igual a y' por e a la menos z, uy, ya, que y' va a ser igual a y' en términos de x por e a la z, lo voy a dejar como y' para simplificar un poco, y que y segunda va a ser igual a y segunda menos y' por e a la, aquí me faltó menos, a la menos 2z. Y ya con eso podemos sustituir. Entonces nos va a quedar que x cuadrado perdón, es y a la 2z y y segunda es e a la menos 2z por y segunda menos y prima menos 2x y' sería menos 2 e a la z por e a la menos z por y prima. Esta prima recuerden que es en términos de z, que va a ser igual a 8y por e a la 3z. Y entonces esto lo podemos simplificar. Esto se va con esta, esto se va con esta, y ya podemos reescribir. Nos va a quedar y segunda menos y prima menos 2y menos 3y. Pasamos el menos 8y, y entonces va a ser igual a e a la 3z. Y eso ya nos va a dar la respuesta final de, del enunciado, digamos, del problema. Entonces lo que tenemos que hacer ya es buscar cuál corresponde y nos damos cuenta que es la D, entonces la marcamos, la opción D. Y así se resolvería esta. No sé si queda alguna pregunta. Ok, entonces tenemos la pregunta número 3. Al hacer la transformación, bueno, que es la que hicimos anteriormente, este, se tiene la ecuación diferencial. Dicha ecuación diferencial se convierte entonces lo que voy a hacer es, voy a copiar esto, y voy a cortar. Este, y ahora sí, este, aquí, entonces ya ahí tenemos lo que vamos a utilizar y comencemos a sustituir. X cuadrado va a ser y a la 2z
por y segunda, que es e a la menos 2z, por y segunda en términos de z, más 4 a la z por a la menos z, uy, y segunda menos prima, se me olvidó eso. Es, eso sí es por y prima, más 4y es igual a menos 10 a la 2z, más 21z, creo que es logaritmo natural de x y z. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, de nuevo, simplificamos y ya nos quedaría finalmente la expresión y segunda menos y prima más 4y prima más 3y prima más 4y, eso va a ser igual a menos 10 a la 2z más 21z. Y ya con eso, ya esa sería la respuesta final. Y lo que habría que hacer es buscar aquí cuál es, sería la respuesta. Voy a buscar una cosa. Ok, que en este caso sería la B. No sé si carga una pregunta. Y bueno, si no, aquí tenemos el cambio de variable, e a la z es igual a 8x más 4. La ecuación diferencial ahí viene, se lo escribe como. Entonces aquí vamos a poner, perdón, e a la z es igual a 8x más 4. Y eso lo podemos reescribir como que z es igual a logaritmo natural de 8x más 4. Sabemos de que y' se puede reescribir como dy de z por dz de x, ¿verdad? Entonces vamos a calcular el dz de x. Esto z' nos quedaría como, voy para ver que si toca le dejamos más espacio. Este, ahora sí, nos va a quedar como 1 entre 8x más 4 por 8, y eso nos quedaría como, a ver, como 2 entre 2x más 1. Y eso sería z'. Y luego, voy para revisar una cosa. Un momento. Bueno, sí. Y lo otro es que, ya vi que era. Digamos, aquí el detalle que tenemos es que eso todavía mantiene la x, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es, este, vamos a despejar de aquí la x y ya con eso vamos a encontrar la z', por decirlo así. Este, voy- aquí lo voy a poner aquí, yo creo. X es igual a e a la z menos 4 entre 8. Bueno, ahora sí tenemos que 2 por e a la z menos 4 entre 8 más 1. Y aquí.
Y aquí vamos a empezar a reescribir. Digamos, aquí este 2 multiplica este, hace 8, hace -1, y esto hace 1. Entonces ahí se van. Queda como 2 entre 2 a la z, que se puede escribir como, bueno, ¿cierto? Y aquí había un 8. Entonces todo esto va a quedar como 8 a la menos z. Entonces ya con eso, sí, ya sí casi. No, es que estaba pensando, se me olvidó decir que aquí esto se distribuida, bueno, ahí, se, o sea, sí, se distribuye y entonces ya queda todo esto entre 8 y el 8 termina subiendo. Entonces era eso. Entonces aquí tenemos que esto va a dar igual a y' va a ser igual a y' en términos de z por 8 a la menos z. Y y segunda va a ser igual a, bueno, es igual a lo mismo. Entonces derivamos esto y lo terminamos multiplicando por esto. Entonces nos va a quedar como y segunda por 8 a la menos z menos y' por 8 a la menos z por 8 a la menos z. Y eso va a ser igual a y segunda menos y' por 8 a la, bueno, no, por 64 y a la menos 2z. Entonces ya ahí tenemos todo lo que ocupamos para reescribir el, esto, el problema. Entonces ya sustituyendo, vamos a tener 8x más 4 al cuadrado, esto es y a la 2z por y segunda, que sería 64 a la menos 2z por y segunda menos y' más a la z por 8 a la menos z por y' menos 4y de x, que en este caso sería menos 4y de z. Y todo esto lo vamos a igualar a una fuerza que anteriormente venía que era en términos de x, pero sabemos que x es e a la z menos 4 entre 8. Y ya, digamos, aquí lo que nos quedaría es simplificar. Entonces, esto se va con esto, esta se va con esta, y lo demás ya se queda ahí un poco más constante. Entonces vamos a tener 64 y segunda menos 64 más 8 nos va a dar menos 56 y' menos 4y, y todo esto va a ser igual a una fuerza de e a la z menos 4 entre 8. Y ya, esa sería la respuesta final, que si observamos por aquí, sería la C. No sé si queda alguna pregunta con el enunciado o con el ejercicio. Bueno, entonces, a ver ya con estos que son problemas de, bueno, sí, son problemas. Este,
Ok, lo que tenemos es un resorte tiene 8 kilogramos de masa, constante K igual 140 y coeficiente de amortiguamiento beta igual 5. El resorte se comprime 35 centímetros y se empuja con velocidad de 75 centímetros por segundo hacia la posición de equilibrio. ¿Cuál es la frecuencia del movimiento? Aquí lo que hay que ver es que, honestamente, digamos, por lo que nos preguntan qué es la frecuencia, estos datos no nos sirven. Estos datos nos servirían para ya terminar de modelar el sistema, pero la respuesta la vamos a obtener ya con 8 kilogramos, 140 newton metro y beta igual 5. Entonces, vamos a poner aquí que la masa, uy, que la masa es igual a 8 kilogramos, que la K es igual a 140 newton metro y que beta es igual a 5. Ya con eso y conociendo la fórmula, llamémoslo general, para este tipo de ejercicios, nos genera una ecuación que da como 8x segunda más 5x prima más 140x. Esto es igual a cero. De aquí, si nosotros le sacamos las raíces, nos va a dar como resultado que la y va a ser igual a la menos 0,3195x por coseno de 4,1716x más b por e a la menos 0,3125x por seno de 4,1716x. Y aquí lo que podemos ver es que W es esto. Digamos, W es igual a 4,1716. Y para encontrar la frecuencia, eso es lo que ocupamos. Digamos, únicamente ocupamos ahorita W. Creo que esto era en radianes por segundo. Y lo que tenemos es que la frecuencia es igual a W entre 2pi, lo cual es igual a 4,716 entre 2pi y esto es igual a 0,6639 hercios, que lo cual nos da la opción C como resultado. Bueno, si hay alguna pregunta, nada más me la hacen, cualquier cosa. Y tenemos aquí la pregunta número 3. Un resorte vertical tiene su extremo superior fijo y un peso de 6 libras. Lo estira un... Bueno, bueno, y un peso de 6 libras lo estira una décima de pie. El peso se jala 9 doceavos de pie por debajo de la posición de equilibrio y se suelta. Además, sobre él actúa una fuerza amortiguadora numéricamente igual a beta veces la velocidad instantánea. Se tiene que la ecuación diferencial que escribe el movimiento es x segunda. Bueno, ahí viene. Suponiendo que la aceleración de la gravedad es 32 pies sobre segundo cuadrado, el valor beta que hace que el movimiento sea críticamente amortiguado cumple que... Ok, lo primero que hay que ver es que para que sea críticamente amortiguado, esto implica que el triángulo B, el discriminante es igual a cero. Y ya nos dan, aquí ya nos dan eso, digamos, nos dan A, nos dan B y nos dan C. Entonces, voy a considerar que A es igual a 1, que B es igual a 32 sextos de beta y que C es igual a 320. Eso para usar la ecuación, perdón, la ecuación, la fórmula general. Y esa fórmula lo que, bueno, no la fórmula general, sino el discriminante, de que sabemos de que es, el, bueno, que el discriminante es igual a beta cuadrado, digo, b cuadrado menos 4 por A.
por C. Entonces vamos a tener que 0 tiene que ser igual a B cuadrado, que B cuadrado es 256 novenos por beta cuadrado menos 4 por 1 por C, que es 320. De aquí podemos sacar entonces que 1280 por 9 entre 256 es igual a beta cuadrado, lo que termina implicando que beta cuadrado es igual a 45. Ahí para nada más comprobar ese cálculo. 1280 por 9 entre 256 se da 45. Entonces tenemos como respuesta la B, que es 45. Ok, entonces la 6, la 8 y la 11. Ok, entonces esta sí es más dibujado, por decirlo así. Bueno, nos dan una gráfica de desplazamiento y nos dan que cuáles de las siguientes afirmaciones es más verdadera, llamémoslo así. Entonces nos mencionan la amplitud. La amplitud es, digamos, bueno, va a ser de aquí, ¿verdad? A acá. Ahora te estoy de la amplitud. Entonces, ay, perdón, esa es la amplitud. Entonces vemos de que es 0.15 centímetros. Entonces eso ya excluye la opción D. Y luego nos indican que la frecuencia es de 1 pi, 1 entre pi segundos, o el periodo es de 2 segundos. Aquí, bueno, la frecuencia es cuántas veces se hace el movimiento por segundo. Y eso es un poco más complicado de encontrar. Entonces, digamos, aquí es más sencillo hacer el descarte, digamos, por decirlo así, de que, bueno, ya sabemos que esto sí se cumple, ¿verdad? Para estas. Y si el periodo no es de 2 segundos, ya quedaría esta como solución final. Entonces, es mucho más sencillo hacer eso. El periodo es donde esto inicia, paso por acá y luego regreso por acá. Y tampoco es como que haya un valor como muy, o sea, no nos dan una gráfica como que uno puede decir que da 2, pero sí podemos ver que de aquí, con ese color no se va a poder ver, pero a ver, elegir otro. Ok, pero sí. Veamos que de aquí, ¿verdad? De aquí es casi que la misma, o es la misma distancia que de aquí a aquí. Entonces, ay, ya lo sé. Entonces, técnicamente, ya con eso podemos ver de que de aquí empieza, aquí baja y aquí termina. Y está desfasado un poco, esta distancia y esta distancia. Pero si corriéramos esto y le corriéramos esto, el punto inicial quedaría en 3, pasaría por 4 y llegaría a 5. Entonces, eso nos da que el periodo sí es de 2 segundos. Igualmente, la frecuencia era, la frecuencia de verdad que era, es que se me olvidó eso, es el inverso del periodo. Entonces, en teoría sería 1 entre 2, que es 0.5, y no sería el 1 entre pi que nos sugiere esta solución. Entonces, ya lo que quedaría sería únicamente revisar si el resorte está encogiéndose o estirándose.
Lo que podemos ver de momento. Ya ahora sí, perdón. Veamos, lo que podemos ver aquí es que el, el resorte inicia estirado, pero va decreciendo. Entonces, esto lo que va indicando es que aquí en esta posición estuvo, llamémoslo tal vez así, y aquí en esta va a estar así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que se está encogiendo. O sea, por más de que empezó estirado, eso, o sea, es como decir de que si alguien empezó adelante, de adelante cierta línea y luego se está echando hacia atrás de la línea, aunque todavía no haya pasado la línea, pues el movimiento lo está haciendo hacia atrás. Entonces, en este caso es lo mismo. Esto empezó estirado, pero el movimiento que está teniendo es de encogerse. Entonces, por eso es que la respuesta finalmente terminaría siendo la B, porque el chunchito, bueno, tiene una amplitud de 2, digo, una amplitud de 15, un periodo de 2 y, digo, dije todo mal. Este tiene una amplitud de 15, bueno, sí, un periodo de 2 y se está encogiendo. Entonces, sí, digamos, por como me hizo un error al final, la amplitud es esto, el periodo es este movimiento y pues aquí esto va hacia abajo, significa que se está encogiendo. Luego era la 8 y tenía la 11. Entonces aquí lo que nos dicen es un resorte vertical, está apoyado en el suelo y tiene un coeficiente de amortiguamiento de beta igual a 1.2. Una masa de 1.4 kilogramos en su extremo superior lo comprime en 0.8 metros y el resorte se encuentra en reposo y en equilibrio en esta posición. El resorte recibe cierto impulso hacia arriba que provoca que 0.24 segundos después la masa esté 16 centímetros por encima del punto de equilibrio. Lo que hay que ver es que, digamos, por ejemplo, esta ya sabemos que no, porque aquí literalmente nos están indicando que el punto de equilibrio es, o sea, que inicia en el punto de equilibrio, de que, ok, tal vez está comprimido, pero para ese nuevo sistema, el resorte masa, el punto de equilibrio es en el que inicia. Digamos, el resorte se encuentra en reposo y en equilibrio en esta posición. Entonces, esta ya no. De otra forma, nos dicen de que 0.24 segundos después va a estar 0.16 centímetros por encima del punto de equilibrio. Esto entonces está malo. Este también, porque eso lo hace negativo, a menos de que se considerara que fuera un sistema al revés, por decirlo así, o sea, que el positivo estuviera en sentido opuesto. Y digamos, aquí la única que nos quedaría buena sería esta. Solo con ver las condiciones iniciales ya podemos descartar esta, podemos descartar esta y también esta. Pero, digamos, con estas dos el detalle está en que uno no sabe realmente como en qué dirección lo están asumiendo. Entonces, aquí, bueno, ya para terminar como de ver cómo le digo, de despejar, podríamos calcular ese valor y como esto es igual, lo único que les cambia es este signo, porque no sabemos como qué, qué dirección le dieron. La otra diferencia que hay entre estas dos opciones son estas dos, entonces, ¿qué es la constante K? Que K es igual a, bueno, que fuerza es igual a K por X, entonces K es igual a fuerza entre X. Aquí lo que nos dicen es que es una masa de 1.4 kilogramos que está encima, entonces por 9,8 entre X que lo comprime 0,8 metros. Y ya con eso
vamos a obtener el valor. Entonces va a ser de 1.4 por 9.8 entre 0.8, que nos da 17 quinceavos. Y ya con eso podemos ver de que la respuesta final es la C. Cualquier cosa lo hubiera hecho un poco más escrito, pero por tiempo es para parecer la otra. Entonces lo que podemos ver es que por condiciones iniciales, va a empezar en cero, entonces esta ya no. Esta nos dice que está 0.16 metros encima del punto de equilibrio, aquí nos está diciendo que es 1.61 metros, entonces esto tampoco. Y entre estos dos que está como la duda, especialmente por que se considera positivo, no sé si en algún momento aquí lo dicen realmente. Aquí podemos verificar de que hay una pequeña diferencia y mientras conservemos los valores que son, o sea, las unidades de metros y demás, despejamos que es 1715 y podemos ver que aquí esta falla, entonces la respuesta final llegaría a ser esta. Sí. Y ya la última sería la 11. Bueno, quedan 4 minutos y 30, entonces voy a ver si da chance de terminar bien, por decirlo así. Bueno, dicen que la siguiente gráfica corresponde a x a la menos 3c más 14t a la menos 3c en metros a los 3 segundos de haber iniciado de un objeto con un peso de 19.6 kilogramos, bueno, esa unidad, que se mueve verticalmente sujeto a un resorte. Aquí lo que tenemos es que de las siguientes ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales, ¿cuál sería la que mejor describe el movimiento? Entonces lo que vamos a tener es que aquí podemos ver que el 0 es menos 3, entonces, y que se repite una vez. Entonces vamos a poner, a ver, ahora sí, m más 3 al cuadrado es, y esto ya se va a convertir en y segunda más 6y prima más 9y, todo esto igualado a 0, ¿verdad? Aquí quiero que, bueno, traducido a el problema sería en x es igual a 0. Aquí lo que podemos ver es que ya esta no se omite, esta también, y nos quedan estos dos. Y ya con solo la condición inicial de que en x tiempo 0 inicia en 4, este ya se puede obtener que la respuesta sería la D. Uy, aquí es. Eso indica que ya la respuesta es la D y con eso ya se termina el ejercicio. Si no, cualquier cosa, si quieren estar seguros, el x' D lo que tienen que hacer es derivar esta y la evalúan en cero, que igualmente les va a dar 2. Entonces, así se resuelve esa. Queda 2 minutos y 30, entonces